¿Alguna vez has notado que las personas, compañías, restaurantes e incluso países son conocidos por algo? Cuando uno piensa en un nombre, hay veces pensamos en su reputación o por lo que son conocidos, o un restaurante o un país, o simplemente si estamos en Amazon lo que vemos es los reviews, cuántas estrellas tiene, y ahí mismo decimos, uy, este no tiene una buena reputación, no vamos a comprar eso. O si vamos a un restaurante, vamos a uno y decimos, oh, aquí lo conocen por tal y tal comida. Llega a un punto que ni siquiera es algo que intentan hacer. Ya con el tiempo es algo que ya se conoce que hacen bien. Se conoce que por eso se conocen por la comida, por sea lo que sea. Por ejemplo, y voy a pedir que participen en este momento. Si yo digo el nombre Michael Jordan, ¿en qué piensan? En tenis. No, ese sí no lo conozco, ese Michael Jordan. Pero sí, escuché básquetbol. Tennis shoes. Tenis como. Se me salió lo americano ahí, perdóname. Tenis, los zapatos, claro que sí, los Jordans. Michael Jordan, básquetbol. A ver, otro. Si yo quiero la mejor hamburguesa que ofrece ni terminé la pregunta. La mejor hamburguesa que ofrece California. In-N-Out. In-N-Out. Yo tengo. Mi bisabuela se llamaba Ana Henao. Y cuando salíamos como familia a comer In-N-Out, decíamos, vamos a In-N-Out. In-N-Out, vamos. A ver, la compañía que hace los mejores teléfonos. iPhone, ok. Android. A ver, ¿qué marca de autos es la que se puede confiar más? Toyota, ok. Noten, yo no estoy dando ninguna respuesta. 4Runner. El más grande de todos el mejor jugador de fútbol. Ahí estoy escuchando unas diferentes respuestas. A ver, el mejor sándwich de pollo. Al santo. Ok. Ok, aquí tal vez se va a poner un poco tenso. Vamos a ir a países. El país que tiene el mejor café. Aguascalientes no creo que es un país. Ahí estoy escuchando. Ok, a ver, el país que tiene la mejor salsa, las mejores salsas, los mejores tacos, el país que tiene las mejores arepas. A ver, el país que tiene la mejor comida. Ok. Y este va a ser ya un poco diferente, no tienen que contestar porque tal vez están aquí. Pero esto ya vamos más hacia la familia. Todos conocemos a alguien que siempre cocina. Ok. A el maestro de las carnes. A ver, se me cerró esto. Wow, cuánto me fascina la tecnología cuando sirve bien. Ok. Seguimos con la próxima pregunta. La persona que siempre organiza las fiestas. Estamos hablando de sus familias. El que siempre llega temprano. Y aquí sí, por favor, el que siempre llega tarde. El que nunca llega. Todos conocemos a alguien y vemos que hay poder en la reputación. Cuando decimos un nombre, un país, un restaurante, sabemos que son conocidos por algo. Si yo digo Domingo de Resurrección, ¿qué pensamos? Cristo, resurrección, vida. Hoy estamos reunidos por ese milagro que vimos en la cruz, que Jesús resucitó, y eso significa algo para nosotros, que tenemos vida eterna cuando creemos y confesamos a Jesús como nuestro Salvador. Pero me quiero enfocar en algo un poco diferente, que también es una verdad que viene de parte de Dios y que vemos que es lo que hace.
No me voy a enfocar en solo la creación, porque sabemos que eso es lo que hace Dios. No solo es por ser santo y poderoso, aunque lo es, pero a lo largo de la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que Dios hace algo. Hay un tema común desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy y continuará. Es que Dios se encuentra con las personas en su dolor, en su tristeza, en su lamento, y lo convierte en alegría, en gozo, en danza. Dios tiene la reputación de convertir la tristeza en alegría. Digamos eso juntos. Dios tiene la reputación de convertir la tristeza en... Dios tiene la reputación de convertir la tristeza en alegría. Cuando vemos todas las historias de la Biblia, empezando de Génesis a Apocalipsis, vemos este tema común y Dios convirtiendo tristeza en alegría. Adán y Eva caminaron con Dios. Estaban con Dios, tenían todo lo que necesitaban. Escogieron el pecado. En ese momento entró el pecado al mundo, entró la tristeza, entró el duelo, entró todo lo malo al mundo. Pero desde ese momento había una profecía, desde ese momento había una promesa que le dice que Dios le dijo a la serpiente que un día uno vendrá, que tú herirás su talón, pero él aplastará tu cabeza, y ese es Jesús. Desde el principio, cuando entró la tristeza, ya teníamos esperanza que Dios iba a transformar esa tristeza en alegría. Abraham y Sara, años de espera, no pudieron tener un bebé, perdieron toda esperanza, y después Dios les da un hijo, Isaac, que su nombre significa risa, tristeza convertida en alegría, risa también que vemos en la alegría. Continuamos en Génesis, vemos a José. Fue vendido, traicionado, acusado falsamente, encarcelado, olvidado. Luego Dios lo pone en una posición de autoridad que cambia la historia de Israel. Dios transformó eso de tristeza en alegría. Y José lo dice de una forma diferente. Dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Es otra forma de decir tristeza convertida en alegría. En el libro de Ruth, fue una viuda sin esperanza que se fue a un país que era una extranjera. Dios la llevó a conocer a Booz, tuvo un plan perfecto para ellos, después tiene futuro y fue parte del linaje de Jesús. Tristeza convertida en alegría. En el libro de Job, perdió todo, su familia, sus hijos, todo lo que tenía. Luego Dios lo bendijo por no maldecir a Dios y le dio el doble, lo restauró. Tristeza convertida en alegría. Llegamos al Nuevo Testamento. María y Marta, cuando estaba enfermo su hermano Lázaro, llamaron a Jesús para que venga a sanarlo, pero Jesús tomó su tiempo. Y cuando Jesús llega, le dicen: Jesús, ¿por qué no llegaste más temprano? Hubieras podido sanar a Lázaro, que ya murió. Y le dice una cosa, le responde con una frase. Dice: yo soy la resurrección y la vida. Y fue a la tumba y resucitó a Lázaro. Tristeza convertida en alegría. Pedro negó a Jesús 3 veces. Jesús lo restauró y luego Pedro predicó a miles de personas. Tristeza convertida en alegría. Llegamos al apóstol Pablo, perseguidor de cristianos, luego predicador del evangelio, autor de gran parte del Nuevo Testamento.
tristeza convertida en... Estamos viendo este tema común de lo que hace Dios. Y tal vez sí, hoy es una celebración, pero muchos llegamos con un duelo, con alguna tristeza. Y yo quiero decirte hoy, si vemos que Dios tiene una reputación de convertir tristeza en alegría, lo hemos visto desde Génesis, Apocalipsis, hoy mismo Dios te puede encontrar en ese lugar y convertir esa tristeza en alegría. Jesús compartió unas palabras así. Era una noche, un jueves, que se reunió con sus discípulos para tomar de la Santa Cena. Le lavó los pies. Llegaron a hablar sobre una traición, pero Jesús le dice unas palabras a los discípulos que me imagino que les dio un temor, una confusión. Está en Juan 16:20, pero vamos a ver un video de Jesús diciendo estas palabras. Dentro de poco, ustedes no me verán. Y luego, dentro de poco, me verán. En verdad les digo, ustedes llorarán y se lamentarán. Pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Y escuchan estas palabras. Y escuchan estas palabras. Los siguieron por 3 años. Los siguieron por 3 años. Dejaron todo. Su familia, todo, su trabajo, su familia, todo lo dejaron. Trabajo, todo lo dejaron. Y ahora Jesús viene y les dice, van a sufrir. Van a experimentar una tristeza. Van no a experimentar tal vez, una tristeza, sino no van. Tal vez, sino van. Y yo no sé si ustedes son como yo, no sé si ustedes pero son cuando yo estoy pasando un momento, hay veces lo único que quiero escuchar es que alguien me diga todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Jesús de una forma muy diferente dice eso. Dice que van a sentir tristeza. Que van a sentir, no tal vez, pero dice van a sentir, no que tal esa vez, tristeza pero dice se convertirá. Que esa tristeza se convertirá. Jesús no negó convertirá. Jesús no niega el dolor. Y no niega el dolor. Vamos a sentir dolor. Porque vamos a sentir pero dice dolor. Que el dolor no pero dice será que el dolor no será. Y yo no sé de ti, tal vez entraste hoy. Y yo no sé de ti, tal vez estás pensando que un momento tal vez estás pasando un momento duro en tu vida. Y tal vez que ya se va a acabar todo, pero yo te digo se va a acabar todo, pero yo te digo lo que te dice Jesús es que ese no es el tristeza. Es donde Dios te puede encontrar y convertir en alegría. Como vemos con Jesús, amén, gloria a Dios. Como vemos con José, que lo que intentaron hacerme mal, Dios lo convirtió para bien. Dios lo usó para ese dolor se convierte en la tristeza, el tristeza empieza a girar, el sufrimiento no es por toda eternidad. No es por toda eternidad. Porque eso es lo que hace, convierte el dolor, la tristeza, en alegría. Entonces Jesús les dice estas palabras que van a sentir tristezas. Y unas horas después, lo que no esperaban suceder. Jesús fue traicionado. Jesús fue arrestado, fue golpeado, fue burlado, fue crucificado. Todo en lo que creían los discípulos, todo lo que dejaron atrás, lo ven muerto y colgado en una cruz. Imagínate lo que sienten en ese momento. Los discípulos no solo pierden a su maestro, su esperanza, pierden su esperanza. En ese momento me imagino que pensaron lo perdieron absolutamente todo. Eso fue un viernes. Llegamos a un sábado. Me imagino un silencio ese sábado. El sábado era el día del sabático.
era el día del salían a sabático. trabajar. Entonces no salían a Entonces ya me imagino trabajar. un silencio Entonces aún ya me más imagino un por la muerte silencio de aún más Jesucristo, por la muerte donde de no Jesucristo, sucedieron milagros. donde no sucedieron milagros. No hubo nada de movimiento, No hubo nada de solo movimiento. tristeza, Solo solo duelo. solo duelo. Y me imagino que los discípulos Fueron al aposento alto, fueron al aposento lloraban, alto, se acordaban, lloraban, y me imagino se que acordaban, uno y me imagino se que acordó uno de esas palabras, se acordó pero de esas tu palabras, tristeza se pero tu convertirá tristeza se en alegría. convertirá. en Pero aún alegría. en ese momento no entendía. Pero aún en ese momento no entendía. No entendía, ni me imagino el No silencio, entendía, ni me la imagino el confusión, las silencio, preguntas, la la confusión, angustia. las preguntas, la angustia. Pero después temprano el domingo Pero por después la mañana. temprano palabra el nos domingo dice, por la mañana. Todavía La palabra estaba nos dice, oscuro. Todavía estaba oscuro. Todavía estaba oscuro, así Todavía bien estaba temprano. oscuro, así bien temprano. Empieza a haber un cambio. Empieza a haber un cambio. Empieza a haber un cambio. Empieza a haber María, un cambio. la madre de María, Jesús, va la a madre la de tumba Jesús, y va a la reconoce tumba algo. Y reconoce algo. que está vacía. Que está vacía. ¿Y qué es lo que hace en ese momento? ¿Y qué es lo que Ella hace en ese momento? va y corre, Ella y busca va a los discípulos, y corre, y encuentra y busca a los discípulos Pedro, y encuentra y a Juan, Pedro, y les cuenta, y a Juan, está y les abierta, cuenta, la tumba está está vacía. abierta, la tumba está vacía. Y en ese momento, Dice que los discípulos corrieron. Pero hay un detalle, que dice detalle ahí en Juan 20, que dice ahí en dice Juan que 20. un discípulo, Dice que un discípulo que iban corriendo, pero el que otro iban discípulo corriendo, corrió, pero el más otro aprisa discípulo corrió que más Pedro, aprisa y llegó primero a la que tumba. Pedro, y llegó Qué primero a la detalle tumba. tan sencillo, porque decimos, Qué detalle tan sencillo, porque Juan decimos, corría más rápido que Pedro, Juan corría más rápido que Pedro, corría era más atlético, corría más. No creo que fue eso. No creo que fue eso. Este fue el momento, Este de fue el dolor más momento profundo que habían de sentido. dolor más profundo que habían sentido. De repente, un momento de esperanza. Hubo un momento de La esperanza. tumba está vacía. Los La tumba está discípulos vacía. corren. Los discípulos corren. Pero uno cuando llega y cuando va con Pero alguien, uno cuando llega y digamos, cuando vamos va a- con vamos a alguien, correr juntos, digamos, bueno, vamos corriendo y van al correr mismo juntos. paso. Bueno, van corriendo y van Esto al no mismo muestra paso. eso, esto no muestra Esto un no muestra desespero, eso, esto muestra un una angustia, angustia, que hay esperanza, una angustia, que la hay tumba está esperanza. vacía. ¿Qué significa La tumba eso? está vacía. Llega ¿Qué Juan, significa eso? Dice que Llega llega Juan Juan primero. Dice que llega Eso, Juan primero. el correr, ese el desespero, correr, esa esperanza, ese desespero, esa esperanza, me recuerda de como yo sé que celebramos la Navidad un poco yo sé que diferente. celebramos la Navidad un poco diferente, Pero hay unos que celebran en la pero hay mañana, unos que abren los celebran regalos en la mañana, que abren los y regalos. ese en la momento mañana. al abrir los ojos, Y ese cuando eres momento niño, al abrir los ojos cuando eres es niño, Navidad. Es podemos Navidad. abrir los regalos. Y en ese Podemos abrir momento los que regalos. hay esperanza, Y en que ese me van a dar momento el que hay regalo esperanza tanto que he me van a dar querido. el Y si regalo que tienes un tanto he hermano o querido. una hermana, Y si tienes lo un despiertas hermano y o una vamos a hermana, abrir el lo regalo. despiertas y Y vamos es a como abrir que el uno regalo. quiere ganarle al Y es otro como para que llegar uno al quiere regalo ganarle primero. al otro para llegar al Así regalo es lo que primero. me imagino que los Así discípulos es lo que me sentían, imagino que los corriendo discípulos a lo que sentían, puede ser un corriendo milagro, a lo que corriendo puede ser a un ese milagro, momento de esperanza, corriendo a de- ese momento de no me esperanza, importa correr de- contigo, no yo me quiero importa primero correr llegar a ver contigo, por qué yo es que quiero está primero vacía llegar esa a ver tumba. por qué es que está vacía esa tumba. Dice que Juan llegó Dice que Juan llegó y paró, no entró, y paró, no entró. Dice se agachó a mirar adentro. Dice se agachó a mirar adentro los y lienzos. vio Eso fue cuando llegó Pedro. los lienzos. Eso fue cuando Pedro, llegó Pedro entró a la tumba. Pedro y él entró a la también tumba. notó los lienzos. Y él también del notó lino ahí. los lienzos del Pero lino el ahí. lienzo que había cubierto Pero el la lienzo cabeza de que Jesús había estaba cubierto la cabeza doblado de Jesús y estaba colocado doblado aparte y de las colocado otras aparte tiras. de las Llegan otras a la tumba y está tiras. vacía. Llegan a la tumba y está vacía. Aún en ese momento me imagino que todavía había En ese momento la palabra dice que en ese momento aún la palabra no dice que en ese entendían las momento aún escrituras. no entendían las Así escrituras. que no entendían exactamente qué Así que está no entendían pasando. exactamente Es casi qué como, está pasando. como un regalo Es casi falso. como un regalo falso. No sé si alguna vez han dado un regalo No sé falso. si alguna vez han dado un regalo ¿Qué falso. quiero decir con eso? Por ¿Qué quiero ejemplo, decir yo con una eso? Navidad, Por ejemplo, yo una Navidad encontré la caja más grande. encontré la que caja podía más encontrar grande de Apple, que un podía iMac, encontrar de Apple, un
iMac y se lo regalé a mis primos. y se Y lo lo regalé metí a en mis una caja primos. más grande. Y lo metí en una Y yo en caja ese más momento grande. les dije a mis primos, Y ¿sabes yo en qué? ese momento Este les regalo dije es a mis para primos, los ¿sabes dos, qué? para que Este lo regalo es cuiden. para los dos. Es un para regalo que lo muy cuiden. valoroso. Es un regalo Eso muy es algo que valoroso. tienen que ser muy Eso es responsables. algo que tienen que ser muy Así que quiero que lo abran responsables. juntos. Así que quiero que lo Toda abran la familia juntos. está reunida. Toda la familia Todos, está wow, reunida. Estefan le compró un Todos, iMac a los wow, Estefan primos. le compró un iMac a los primos. Van y lo abren. Van y lo abren. Lo abren. Y yo, están Lo gritando, abren. "Ken, Y yo me compraste están un gritando. iMac", y yo les dije, "Ken, me compraste ábrelo un porque iMac", te va y yo a les fascinar dije, el color. ábrelo porque Y te cuando va a lo fascinar el abren, color. es Y una cuando tarjeta lo de abren, Starbucks, que les es di. una tarjeta de Starbucks. que Estaba les di. vacío adentro. Estaba vacío. Entonces adentro. todos se empezaron a reír. Entonces todos se Wow, empezaron qué a chiste reír. ese regalo Wow, falso. qué chiste Pero ese fue uno regalo falso. Pero fue Digamos, uno uno falso. peor. Digamos, Porque del uno iMac peor. al Starbucks gift card. Porque Pues, del iMac al preferimos Starbucks el gift card. iMac. Pues Preferimos el y iMac. creo que más o menos fue esto. Y creo No que fue más o tanto menos que fue Dios esto. quiso No dar fue un regalo tanto que falso, Dios esperanza quiso falsa, dar un no, regalo pero estaba falso, preparando esperanza algo falsa, no, aún pero estaba mejor. preparando algo aún Estaba mejor. preparando algo, estaba preparando algo, estaba preparando algo, estaba que preparando podemos decir algo imposible. que podemos decir imposible. Y ellos corren, llegan Y con ellos esa corren, esperanza y llegan con esa esperanza y no entienden. Y no entienden. Pero eso fue ya Dios. Pero eso empezando fue a ya convertir Dios empezando esa a tristeza convertir en esa alegría. tristeza en alegría. y luego Jesús le aparece a María. Le aparece. María no lo a María. reconoció. María no lo reconoció. Y le dice mujer. Y ahí Y sí le dice empezó a mujer. reconocer que es Jesús. Y ahí sí le empezó a aparece reconocer que a es María. Jesús. Le aparece La llamó a por María. su nombre. La llamó por Comenzó su nombre. a aparecerse Comenzó a cada uno. A aparecerse a Le cada apareció uno. a los discípulos. Le apareció a los Estaban discípulos. escondidos y viene y les da. Estaban y les dio escondidos y paz. viene y les da y les dio paz. Luego va Tomás. Quien estaba Luego va dudando. Tomás. Quien dijo, estaba "Mira, con dudando. todas tus dudas, pon Y dijo, tu dedo mira, con aquí todas tus en dudas, mi pon herida". tu dedo aquí en mi Jesús herida. cumplió lo que Jesús prometió. cumplió Lo que prometió. convirtió su tristeza en alegría. en alegría. Porque eso es lo que hace Dios. Eso es lo Porque que hace eso es lo que hace Jesús. Dios. Eso es Solo lo que hace Jesús Jesús. trae Solo redención. Jesús Trae ¿Qué es la redención. ¿Qué significa? ¿Qué es la que no redención? solo ¿Qué arregla significa? lo que está que roto, no solo arregla sino le da lo que está propósito. roto, sino le da propósito. Que no solo borra el dolor, que no solo sino lo borra el transforma dolor y lo usa. sino lo transforma Que no y solo lo usa. devuelve lo que no perdido, solo devuelve, sino que lo hace perdido, algo mejor sino que con ello. hace algo mejor con ello. Como dijo José en Génesis 50. Como dijo José en Ustedes Génesis 50, pensaron hacerme daño, pero Dios lo usó pero para Dios bien y lo hoy te quiero usó decir, si para estás en bien tu y hoy te momento quiero decir, más si estás en tu doloroso de momento tristeza, más Dios doloroso de está tristeza, convirtiendo Dios eso en está alegría. convirtiendo Dios eso tiene el en poder de alegría. convertir Dios eso, de tiene el transformar poder de tu vida, convertir eso, y de lo que el enemigo transformar y lo tu que el vida, mundo y lo que el enemigo y lo intentó que el pensaba mundo hacerte mal, intentó y eso lo pensaba usa para hacerte tu mal, bien. eso lo Dios usa para tu convierte bien. tristeza Dios en convierte alegría. tristeza Dios en lo alegría. puede hacer. Dios lo puede hacer. Pero ahí no termina. Pero ahí no termina. Mencionamos que Dios ha hecho eso. Mencionamos que Dios Desde ha el hecho eso principio hasta el fin. desde el principio hasta el fin. Cuando entró el pecado, Cuando entró el pecado, la tristeza, cuando entró la tristeza, hubo una promesa que aún llegará uno, que aún llegará que le aplastará uno, la cabeza, que a le esa aplastará la serpiente. cabeza a esa serpiente. resucitó Cristo E hizo eso. E hizo Pero ahí eso. no terminó y hay una promesa Pero aún ahí no más terminó y hay profunda, una promesa aún más profunda. que eso es donde tenemos la esperanza. Que eso es donde tenemos Porque en la este esperanza. momento vamos, Porque en este momento vamos a sentir el dolor que será convertido en alegría, que será convertido en alegría. Pero la promesa que vemos desde el principio de la muerte y la resurrección de Cristo y la resurrección de Cristo nos asegura de una cosa más. Empezamos en Génesis y terminamos Empezamos en Génesis, terminamos Quiero en que todo el Apocalipsis. mundo cierre sus ojos. Y quiero que todo el mundo cierre sus ojos. E imagínense esto al leer. Imagínense esto al leer. 21:1 al 4. Apocalipsis 21:1 al 4. Entonces vi un cielo nuevo. Entonces vi un cielo nuevo Y una tierra nueva. y
y una tierra Porque el nueva. primer cielo y la primera Porque el tierra primer cielo habían y la primera desaparecido, tierra habían y desaparecido, el mar. y también el mar. Y vi la ciudad santa, la Y nueva vi la ciudad Jerusalén, santa, la que nueva descendía Jerusalén, del cielo, que desde la descendía presencia del de cielo, Dios, como desde la una presencia novia de Dios, hermosamente como una novia, vestida, hermosamente para su esposo. vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía Oí del una trono, fuerte decía, voz que salía "Miren, del trono, decía: el hogar "Miren, de Dios ahora está el hogar entre de su Dios pueblo. ahora Él está vivirá entre con su ellos pueblo. y ellos serán Él su vivirá pueblo. con ellos y ellos Dios serán su mismo pueblo. estará con ellos. Dios Y esta mismo parte, estará con iglesia, ellos. Y esta parte, iglesia, con todos ojos cerrados, con todos ojos cerrados. Este versículo 4 Dice que Él le secará toda dice lágrima. que Él le secará toda lágrima. Toda lágrima de los ojos, toda No lágrima habrá de los ojos. más muerte, y no habrá ni más tristeza, muerte, ni llanto, ni tristeza, dolor, ni llanto, todas ni dolor. esas cosas ya no Todas esas existirán cosas más. ya no Él existirán. le sacará toda Él lágrima de le los sacará ojos, toda y no habrá lágrima más de los muerte, ojos, ni y no tristeza, habrá ni más llanto, muerte, ni ni tristeza, dolor. ni llanto. Todas estas cosas ni ya dolor, no existirán todas más. estas cosas Jesús ya no existirán está más. vivo. Jesús, La tumba está está vivo. vacía. La tumba, El dolor está no vacía. tiene la última el palabra. dolor no El tiene gozo la sí. última palabra. El gozo Y lo sí. que sea que hayas pasado, Y lo que estés sea pasando, que el hayas mismo pasado, Dios que que estés pasando, convirtió el las mismo Dios lágrimas que de María convirtió en las testimonio. lágrimas de María El mismo en Dios que testimonio. transformó el El mismo fracaso Dios de que Pedro transformó a un el llamado. fracaso de El Pedro mismo a un Dios llamado. El mismo Dios está aquí hoy y te Está puedes aquí hoy. encontrar con él. Y te puedes Y encontrar puede con cambiar tu tristeza. Y puede en cambiar alegría. tu tristeza. Y estoy aquí en para alegría. decirte, Él Y todavía para convierte decirte, ese Él dolor en gozo. todavía convierte Y ese así dolor en es, gozo. eso es lo que Y así hace es, Dios. eso Eso es lo que es lo hace que recordamos Dios. el día de Pascua. Es lo que recordamos Sí, el día de Pascua. que Cristo sí murió, que y Cristo resucitó, murió, pero y aún resucitó, hay más porque eso es pero solo aún el hay más inicio, porque eso es solo el inicio. Y nos dice en Juan 11, 25 Y nos dice a en 26, Juan 11, 25 a 26. yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección. El y la que vida. cree en mí vivirá. El que aún cree después en mí de haber vivirá, muerto. aún después todo de haber el muerto. que vive, Todo en el mí que y vive cree en mí y jamás cree en mí morirá. jamás morirá. Dios es conocido por Dios es cambiar conocido nuestra tristeza. por cambiar nuestra tristeza. Iglesia, termina en esto Iglesia, terminen esto en alegría. En en alegría. Dios En alegría. te puede encontrar Dios en ese momento te de puede duelo que encontrar estás. en ese momento de duelo que estás. Mandó a su hijo porque nos amó. Mandó tanto, a su hijo nos ama porque nos tanto, amó tanto. nos ama tanto. Mandó a su único hijo a Mandó morir a por su nosotros, único hijo a morir por nosotros, a vida ofrecernos y vida vida eterna. y vida eterna. Cada momento que pasamos por Cada duelo es momento un que momento pasamos en que por Dios duelo viene y es hace un lo que momento hace. en que Dios viene Que y hace lo convierte que eso hace. en Que alegría, convierte en eso gozo, en alegría, en gozo, en danza. en danza. Pero Jesús lo dice muy claro en Pero Juan Jesús 11, lo dice muy 25, claro en 26. Juan 11, 25, Si queremos 26. esa promesa que vimos Si en queremos Apocalipsis, esa promesa que un vimos día en Apocalipsis, secará que toda un día lágrima, que no va a haber dolor, secará no va a toda haber más lágrima, muerte, que no va a haber dolor, más no va a haber tristeza. más muerte, Dice no va a haber todo más el que tristeza. vive Dice en todo mí y el que cree vive en mí, cree jamás en mí, morirá. jamás morirá. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por Y nosotros hoy tenemos esa nosotros hoy tenemos esa en invitación creer en Cristo como en nuestro creer Salvador en para Cristo algún como día nuestro Salvador para algún día entrar a ese lugar donde ya no va a haber entrar más a ese tristeza, lugar donde ya no va a haber más donde tristeza, ya no va a haber más lágrimas, donde ya no va a haber sino más alegrías, lágrimas, y gozo, sino alegría y adoración, y gozo y alabanza y la adoración, presencia del y Altísimo alabanza y la Señor. presencia del Altísimo Señor. Pero todo eso empieza, Pero todo eso nosotros, empieza con aceptar nosotros a Jesús como aceptar, nuestro Salvador. Él vino a Jesús morir como por nuestro nosotros. Salvador. Él vino a Nosotros morir tenemos que por nosotros. arrepentirnos, Tenemos que confesar arrepentirnos, nuestros pecados, confesar y nuestros aceptar pecados a Cristo en y nuestras aceptar vidas. a Cristo en nuestras vidas. Quiero invitar a todos en este momento que Quiero invitar a todos en inclinen este su rostro momento y que cierren sus rostros. ojos, que cierren sus ojos. Tenemos esa promesa que tenemos esa esa promesa Cristo, que tenemos que vida murió, eterna en resucitó, Cristo y nos murió, da la resucitó, victoria
y nos da la victoria. Y algún día llegaremos a ese sitio. Y algún día llegaremos a ese sitio que ya no hay tristeza ni dolor. Pero la invitación de hoy es para ti aceptar a Cristo como tu Salvador. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a hacer una oración. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacer una oración Arrepintiéndonos y declarando con nuestra boca que y declarando Jesús con nuestra es boca nuestro que Salvador. Jesús empieza una jornada. Empieza una Te voy a decir jornada con mucho te voy a duelo, decir con mucho tristeza, duelo, pero sabemos con que mucha Dios tristeza, convierte, pero eso en sabemos que alegría Dios y convierte una promesa eso de en vida alegría eterna y una promesa Así que de quiero vida que todos eterna. digamos Así eso. que quiero que todos digamos Repite eso conmigo. Jesús, repite eso conmigo. Jesús, vengo a ti hoy. Vengo a ti tal hoy. como soy, tal como soy. Tú conoces mi historia. Tú conoces mi historia. Tú conoces mi dolor. Tú conoces mi dolor, mi sufrimiento. Tú conoces mi Y sufrimiento. aún así, tú me escoges. Creo que moriste en la cruz. Creo que moriste en la Y cruz. creo que resucitaste. Y creo que Para resucitaste. darme nueva vida. Para darme nueva Te vida. entrego todo. Te entrego Mi pasado, todo. mi pecado, pasado, mi tristeza, mi vergüenza, mi recibo vergüenza. lo que tú ofreces. Y recibo lo que tú ofreces. Perdón, sanidad, esperanza, esperanza y vida eterna. gozo y vida Hoy eterna. te digo sí. Hoy te digo sí. Sí a la salvación. Sí a la Sí a la salvación. gracia. Sí a la gracia. nueva vida. Sí Gracias a la nueva por vida. amarme. Gracias por Gracias amarme. por llamarme. Gracias por Gracias llamarme. por convertir mi Gracias dolor en por gozo. convertir mi dolor Y en en el gozo. poderoso nombre Y de en el Jesús poderoso decimos, nombre de Jesús amén. decimos Amén. amén Y amén. amén Y amén. Si esa es tu primera vez haciendo Si esa es esta tu oración, primera vez haciendo ahora te voy a esta pedir que oración, hagas algo valiente. Ahora te voy a pedir que hagas algo valiente. Si esa es la primera vez que Si escuchas, esa de es un la Salvador, primera vez que escuchas de un esta oración Salvador, y tú dices, sabes que yo hiciste sí esta lo quiero oración y aceptar. tú dices, O sabes que aún yo sí si lo eres quiero alguien en aceptar. que o aún tal si vez eres alguien en que te has desalineado tal vez con el tiempo y te has dices, yo quiero desalineado con el regresar a tiempo como y servías. dices, yo quiero regresar. Quiero que a alces como tu mano en este servías momento. antes. Quiero que alces tu mano Veo en esta este mano, momento. veo estas manos. Veo esta mano, veo estas Gloria manos. a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al aceptar a Cristo aceptamos esa Al promesa. aceptar a Cristo aceptamos esa promesa. Convierte nuestra tristeza en Convierte alegría y en nuestra este tristeza en momento, alegría con y en solo este uno momento, alzar su mano hay con una solo uno celebración alzar su mano, hay una en el celebración cielo, en el reino de cielo, Dios, en el y reino de celebramos Dios. hoy y celebramos hoy no solo los que aceptaron no solo hoy, pero los que celebramos aceptaron hoy, eso, que Cristo pero celebramos murió eso, y que resucitó Cristo por murió cada uno de y nosotros, resucitó por cada pagó uno de esa nosotros, deuda que debemos pagó nosotros, esa deuda nos que da debemos salvación, nosotros, y nos algún da día salvación, entraremos a ese y sitio algún donde día ya no hay entraremos a ese tristeza, sitio donde ya no hay dolor, tristeza, donde tenemos tenemos la dolor victoria en en tenemos Cristo. la ¿Quién dice victoria gracias a en Dios? Cristo? ¿Quién dice Gracias a Dios? Gracias a Digan Dios. conmigo, Cristo vive. Digan conmigo, Cristo vive.